Hemos revisado un tema y ahora vamos a trabajar modernidad y posmodernidad, porque aquí también vamos a encontrar algunas interrogantes, ¿no?, que podrían estar afectando a nuestra universidad, más que todo en el tema de la posmodernidad, ¿ya? Entonces, ese es el tema que tendríamos que ver ahora. Bien. Cuando hablamos de modernidad, tenemos que relacionar la modernidad con la revolución industrial y con el racionalismo, ¿no? Entonces dice que hemos entrado a la modernidad cuando hemos superado la postura medieval teocéntrica, porque a partir de eso hemos proyectado una filosofía que ha reflexionado sobre el mundo real mediante esquemas mentales con predominancia de la razón, ¿ya? Y alguien dice, ¿no?, de que en la modernidad el hombre ya se constituye como sujeto, porque empieza a tomar en sus manos muchas soluciones, porque tiene acceso a la ciencia, tiene acceso a la razón, ¿ya? ¿Y por qué se dice que es moderno? Porque estaban en ese tiempo, cuando ya se crean estas reflexiones filosóficas, es moderno porque se estaba dejando atrás otra reflexión que correspondía más que todo a la Edad Media, que era teocéntrica. Entonces, papel muy importante el uso de la razón y el conocimiento. Entonces, en la modernidad surge una contraposición a la sociedad tradicional. Se genera en el mundo un cambio de la agricultura hacia la industria, ¿no? Entonces, la industria, ¿dónde se desarrolla? En estas épocas, junto a las concentraciones urbanas, ¿no? Entonces, por eso hay una transferencia del campo a la ciudad en el tema productivo, ¿ya? Entonces ya van surgiendo concentraciones urbanas, poco a poco van creciendo las ciudades. Ciudades de que van a desarrollar industrias, principalmente en Europa, como se ha visto, en Estados Unidos, ¿ya? Y también en regiones que han tenido roles importantes como San Paulo, Buenos Aires, ¿no?, la Argentina. Eran realmente ciudades industriales muy grandes en su momento, ¿ya? Entonces el mundo está cambiando. Y las innovaciones tecnológicas se van a ir incorporando a los procesos productivos, ¿no? Pero también va a surgir algo de que la sociedad va a valorar mucho a quienes detentan la riqueza. Es así que la propiedad va a determinar el estatus social, porque hay la posibilidad de acumular riqueza. Bien. Y siempre los filósofos van a opinar en cada caso, como hemos visto. El filósofo marxista Marshall Berman dice: la modernidad es una experiencia o una postura filosófica que se funda en las ideas impulsadas por la burguesía en el siglo XVII y que conduce al individuo a adquirir la conciencia del ser y de estar en el mundo. Entonces, la persona está asumiendo ese rol que antes seguramente era muy dependiente en la Edad Media de las creencias religiosas, ¿no?, de su tiempo. ¿Qué más dice Marshall Berman? Todo lo que es sólido
se desvanece en el aire, dice, porque esa es la experiencia de la modernidad. Todo el mundo está tan ocupado en el sustento que va a ganar o los empresarios en lo que están haciendo, entonces ya estamos pasando a otro tipo de relaciones sociales, ¿ya? Si bien en las sociedades tradicionales habían, digamos, aspectos muy fuertes, muy sólidos, pero en la modernidad tienden a desvanecerse, ¿ya? Entonces están haciendo otro tipo de cultura, ¿ya? Berman habla del impulso, ¿no? Al estudio de las corrientes culturales que han moldeado el tejido de la urbe moderna, ¿no? Entonces, miren, son las urbes que van a concentrar la actividad productiva y alrededor de las urbes, bueno, van a habitar personas que dependen, pues, de toda la actividad económica que se están desarrollando en las urbes. Y así van creciendo ciudades muy grandes, ¿ya? En su momento, bueno, México, una ciudad tan grande, con mucha industria, con recursos muy, muy fuertes, también petroleros. Buenos Aires, una ciudad industrial tan grande. Y así van surgiendo las urbes modernas a partir de las actividades productivas, donde se requiere mano de obra, por eso la gente va también asistiendo a estas ciudades para lograr trabajar. En Bolivia hemos tenido momentos muy, muy especiales, al menos en La Paz. La modernidad en Bolivia en algún momento se ha expresado por los textiles, ¿no? Por las fábricas, ¿no? Las ahí, las Olino, donde habían pues cantidades de trabajadores, ¿no? Que era lo que caracterizaba algunas zonas de La Paz. Bien. Sin embargo, estos filósofos siempre le van a encontrar, ustedes saben, algunas explicaciones muy interesantes, y siguiendo este desvanecimiento del que nos habla Berman, va a aparecer un otro filósofo, Bauman, polaco, ya ha vivido hasta 2013, que nos habla de la modernidad líquida. Ya, si bien en la sociedad tradicional habían relaciones muy sólidas, en cambio en la modernidad se van desvaneciendo, según el anterior autor. Pero con este autor ya se habla de modernidad líquida. Y hace una analogía con los líquidos, ¿ya? Porque los líquidos están en un estado fluido, ¿ya? No hay valores sólidos, hay una incertidumbre que se está produciendo por la vertiginosa rapidez de los cambios. Y los cambios han debilitado los vínculos humanos. Y es bien fácil poder hacer, digamos, una analogía. En las sociedades tradicionales las familias eran pues numerosas, ¿no ve? Pero ya en las sociedades modernas, bueno, ya no habían ya no hay esas familias muy paternales donde había un jefe de familia donde estaban sus hijos y hasta sus nietos, ¿no ve? Así eran las familias. En cambio, en la modernidad no, ¿no? Porque todos están preocupados en trabajar, la relación con la familia ya no es tan, digamos, tan duradera, ¿no? El papá sale, la mamá también está ocupada, bueno. Entonces, por eso este señor Bauman nos habla de una modernidad líquida. Porque dice, todo líquido no se fija en el espacio, ni se ata al tiempo, se desplaza con facilidad
No es posible detener al líquido. En el pasado se vivía en un mundo predecible y controlable y sólido, pero todo empezó a derretirse con la modernidad. Y dice algo más, ¿no? En la modernidad líquida, la identidad es semejante a una cosa volcánica que se endurece, pero vuelve a fundirse y cambia constantemente de forma. ¿Ya? Además, es el otro o los otros que ratifica nuestra identidad y nos permite que seamos vistos, porque hay otros que tienen las posibilidades de reconocer hasta las identidades, seguramente los que tienen el control del poder. Y en la modernidad, dice, adquirimos a veces algunas formas de ser. Y dice, ¿no? El exceso de los bienes de consumo nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a querer más y más y más. Y toda nuestra vida vamos a estar pendientes, ¿no? De seguir acumulando cosas, de seguir tratando de tener cada vez más. Nosotros que no tenemos grandes recursos con la limitada posibilidad que tengamos, pero los que disponen de recursos van a seguir acumulando hasta donde puedan. El poder de la licuefacción se ha desplazado del sistema a la sociedad. Ya no solo el sistema está en una condición líquida, sino la sociedad. Y también de la política a las políticas de vida. Entonces vivimos una sociedad líquida, una modernidad líquida en el sistema, en la sociedad, en la política y hasta en las políticas de vida. El poder de los espacios nacionales se ha evaporado en el espacio global. Bueno, la globalización. ¿Ya? El poder es global, dice Bauman. Aunque la política sea local, el poder en este tiempo es global. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros pensamos que controlamos, hacemos grandes esfuerzos, ya hacemos algunas reformas para tener el control de la política. Ya no lo tenemos. ¿No? Por lo menos en el poder global. Quizás los poderes locales, no todavía algo pueden, pero la globalización nos ha logrado dominar. Entonces, esto dice Bauman. Ya. Entonces, con ese antecedente se pretendió hacer una contraposición a la modernidad para que se cuestione que todas las promesas que nos hizo la modernidad de tener una mejor vida como humanos no se hayan cumplido. ¿Ya? Entonces surgieron movimientos artísticos, culturales, literarios, filosóficos en el siglo XX, ¿no? En diversos grados y maneras para oponerse o superar lo que la modernidad no ha cumplido. ¿Ya? Entonces parecería que estas postmodernas iban a cuestionar y iban a generar posibilidades para mejorar nuestra convivencia. Pero la verdad ha sido más dura. Bueno, pero seguiremos pensando. La posmodernidad, entonces, ya más allá de la modernidad, bueno, ha generado valores, visiones de vida, instituciones, otras relaciones humanas, otros conocimientos, ¿ya? Y como no se ha podido recomponer, ¿no? Entonces se ha empezado a aceptar así esa realidad tal como es, ¿no? De acuerdo al espíritu postmodernista, ¿no? Que ha sido generada por el capitalismo multinacional. Abstracto, ¿no? Transferible, unido a las subjetividades de las personas. Un tanto alejándonos a veces hasta de nuestros valores, ¿ya? Cuando hemos querido oponernos, pero nos hemos
quizás grandes poblaciones nos hemos dejado dominar por la posmodernidad. Al principio, como decía, fue una reforma contra la modernidad en lo político, en lo social, en la cultura. Ya aparecido en los años 60 y 70, ¿no? Más o menos. Esta reacción contra la modernidad. Pero la verdad es que cada uno, por algún individualismo que ha primado en su sobrevivencia, ¿no? Ha impulsado a ya no actuar ni siquiera con responsabilidad social. Cada cual como creencia salvarse a sí mismo, ¿ya? Y ya no con ese compromiso que se esperaba y alejado de la responsabilidad social. ¿Ya? Y es más, estas generaciones han perdido pues la memoria a la época anterior a la televisión, ¿no? Más bien han sido producto de la televisión y de todos los programas muy bien elaborados, ¿no? Que han de alguna manera cambiado la mentalidad de las personas. Además, ¿no? La sucesión rápida de imágenes, ¿no? Provoca la discontinuidad de la lógica narrativa. Entonces, esto provoca que la atención se interrumpa, que no se siga como antes, ¿no? Antes las cosas eran un poco más calmadas, pero ahora una sucesión tan rápida de imágenes, tanto por los medios de comunicación o por todo lo que hay en un campo visual, ¿ya? Entonces, a veces desconcentra y la atención se interrumpe. Bien, entonces se ha pretendido de que se rechace la continuidad histórica porque finalmente fue fracturada, ¿no? Después de la caída de los países socialistas, se pensó de que ya habíamos llegado al fin de la historia. ¿Por qué? Porque esa alternativa social, política, respaldada por ideas filosóficas, se había derrumbado y había un retorno, ¿no? A lo que antes habíamos pretendido superar, ¿no? Y bueno, ya no había más que hacer y era el fin de la historia porque parecía de que el capitalismo iba a ser eterno, ¿no? Como lo estamos viendo de alguna manera, aunque no nos guste, ¿no? Hasta China, que tiene tanto poder, bueno, pues está nomás dentro de un sistema. Entonces parecería que fuera el fin de la historia. Entonces surge un nuevo escepticismo en las personas. O finalmente se acepta con toda naturalidad, ya no es raro de que las drogas se estén imponiendo, ¿no? Y que tengan tal concentración de poder económico que a veces deriva también en un control político de los países, ¿no? Y eso es alarmante en algunos países que hasta el control político lo tienen, ¿no? Entonces miren ya, bueno, cada uno que viva como pueda, ¿no? Más o menos así, porque son cosas que no las vamos a poder controlar. Y hay muchos, ¿no? Por ejemplo, los movimientos de las sexualidades alternativas que finalmente las hemos aceptado. Nuestros abuelos no hubiesen aceptado, ¿no es cierto? Pero ahora ya es algo normal, ¿no? Y además tienen derechos, bueno, es producto posiblemente de aceptar más las cosas, ¿no? Pero, bueno, se ha llegado hasta esos niveles. Y está algo natural y normal y, bueno, reconocemos los derechos. O estamos ante el peligro de un holocausto nuclear en cualquier momento que puede ocurrir, entonces a veces hay que vivir el momento, ¿no? Y algunas generaciones de jóvenes, bueno, quizás los mayores todavía, los
no nos dejamos influir tanto, pero las generaciones jóvenes sí, ¿no? Porque ese es el mundo que están conociendo. Y muchos de nuestros alumnos universitarios son producto del mundo en el que están viviendo. La amenaza del holocausto que en cualquier momento se puede presentar, ¿ya? O los virus que ahora han aparecido con tanta fuerza, que también es algo que están conociendo ya nuestros niños. Entonces, ¿cómo reaccionarán las nuevas generaciones? Los niños que en algún momento van a ser también jóvenes. Entonces, miren, no sabemos realmente qué es lo que le espera a nuestra especie, a nuestras sociedades. O la destrucción del medio ambiente que antes no hubiésemos aceptado, pero los incendios intencionados, ¿no? Bueno, se han opuesto, hemos tenido alguna reacción frente a eso, pero como también finalmente ha habido una aceptación y no hemos podido hacer mucho. No sé si Rafael Vázquez quiere hablar algo. ¿Sí, Rafael? ¿Quiere hablar algo? Levantó la mano. Bueno, parece que no. Entonces, miren, son aspectos que están influyendo por lo que se ha denominado posmodernidad y, bueno, las críticas de los filósofos de esa manera se están presentando. O el deterioro de los términos de intercambio es algo que nos está golpeando. En algún momento hemos tenido experiencias bien fuertes, pero ahora parece que se ha agudizado el tema del deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué significa? Nuestros productos tienen X precio, como somos de una economía extractivista, de pronto producimos algo con un buen precio, ¿no? Y no tenemos industrialización de las materias primas, y esas materias primas están sirviendo para que otros países produzcan algo, eso porque tienen elevada tecnología, y nuestras materias primas cada vez más están bajando de precio y los productos industrializados con alto contenido tecnológico cada vez más suben. Eso se llama deterioro de los términos de intercambio. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esa realidad, frente a esa dependencia? Entonces, seguramente que el escepticismo o el no querer hacer nada o el quedarnos quietos, de alguna manera, influye en la forma de ser, ¿no? Entonces, miren, son aspectos que se presentan con esa dureza y, bueno, nos colocan en situaciones muy desventajosas. Y a veces decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Ya no tenemos nada, ¿no? Entonces, un poco desarmados frente a estas realidades que estamos viviendo. Pero les hago notar algo, ¿ya? Sus sociedades no piensan así. Quizás las sociedades dependientes sí estamos empezando a tener ese derrotismo, ¿no? Y no hacia sociedades que están manejando ciencia y tecnología. ¿Ya? Entonces puede ser una nueva estrategia también de dominación de nuestros países, ¿no? Porque se valen de todo. Y como universidad no podemos estar ciegos ante esas realidades. Bien, y otra cosa más, miren, es interesante escuchar a estos filósofos. La industria de la cultura adopta cualquier bien cultural en aras del mercado, ¿ya? Entonces, si bien nosotros tenemos valores culturales, pero si favorece a la industria cultural, lo van a adoptar y más bien van a sacar provecho de eso, ¿no? De ese aspecto cultural, que puede ser música, que puede ser danza, que puede ser, bueno, indumentaria, valores, símbolos, ¿no? Entonces eso también es parte de este posmodernismo. La estructura de sentimiento casi es la indiferencia. Cada uno está luchando, ¿no?
quizás dentro de su individualidad. Y algo que también nos ha caracterizado en los últimos años en Latinoamérica, pensábamos de que íbamos a tener buenos cambios, sin embargo, hay decepción de la autoridad por los escándalos políticos, la corrupción y la ausencia de sentido social. Y eso lo hemos visto en Latinoamérica con mucha insistencia, ¿no? Entonces ya no hay en quién creer, ya no hay en quién confiar. La corrupción nos está prácticamente afectando tanto que ya no creemos, ¿no? Pues escándalos políticos. Y de todos los extremos, ¿no? Entonces hemos visto principalmente en Latinoamérica. Bien, entonces estamos ante un postmodernismo, ojalá que salgamos bien, tenemos una posibilidad de salir con lo que nos está pasando, pero vamos a tener que hacer grandes esfuerzos para superar. Entonces el postmodernismo se opuso a los conceptos de que la realidad es natural, objetiva e independiente del ser humano, sosteniendo que eran ideas basadas en un realismo ingenuo. Eso es ingenuidad, es un realismo ingenuo, ¿ya? Entonces este nuevo movimiento, como hemos dicho, se destaca por el escepticismo frente al incumplimiento de las promesas de la modernidad. Bien, entonces siempre los filósofos, ¿no? En francés. La posmodernidad rechaza los relatos de la verdad, de la razón, de la cientificidad, de la seguridad, por cuanto no se han cumplido, ¿ya? Y no ha habido un respeto a guiarnos por el conocimiento. Es decir, la modernidad no cumplió con lo prometido, porque pensábamos de que íbamos a vivir mejor con tantos recursos que transformado por la acción tecnológica por sobre la razón y del conocimiento, pensábamos que íbamos a vivir mejor. Por eso estas reacciones que se están generando en el mundo, ¿no? Y no sabemos qué va a pasar después de esta pandemia que nos ha afectado tanto. La modernidad no cumplió con lo prometido. Hemos dicho que se ha superado el esclavismo, pero siguen habiendo esclavos. Hemos querido superar las crisis, pero nunca terminará de haber crisis. Entonces, el escepticismo, ¿a qué nos lleva? Como no existe la verdad, por tanto, no hay ni bien, como tampoco hay mal, porque ya no sabemos ya qué realmente es lo verdadero, ¿no? Entonces, miren, una especie de derrotismo, ¿no? En el que no debemos caer. Somos universidad y tenemos que reaccionar. Bien. Una pausita, por favor. En 2 minutos volvemos. Una pequeña pausa. Ahora sí, seguimos. ¿Dónde está nuestra pausa? Ya. Como estoy volviendo de la pausa, ¿me escuchan? Hola.
Sí, ¿se escucha, doctor? Sí, doctor. Ya. ¿Se escucha? Bien. Ya. Entonces, ¿qué hacemos con una universidad? Aquí un señor Calvo Prados nos quiere dar alguna idea. ¿Ya? Bueno, no sé, con los compañeros hemos tratado de incorporarlos. A ver. Pero no los veo para... No los veo para incorporarlos. Bueno, van a seguir apareciendo seguro. Ya. No los veo. Bueno, seguiremos. Ojalá que no se han quedado afuera. Todo bien, dice. Estamos todos, dice. Bien, seguimos. Entonces, ¿qué hacemos como universidad? Calvo Prados, ¿qué nos dice? El posmodernismo no tiene certezas absolutas, nada le sorprende y sus opiniones son susceptibles de rápidas modificaciones. A él han contribuido los medios de comunicación de masas, ¿no? Y su posibilidad de difundir las más diversas concepciones del mundo. El individuo de nuestra contemporaneidad se encuentra sometido a una avalancha de informaciones, estímulos carentes de cualquier coherencia, ¿no? En la que se opta por vagar de unas ideas a otras, abandonando la idea de existencia de una sola forma de humanidad verdadera. Todo lo llena la incredulidad. Bueno, entonces, frente a esta advertencia de Calvo Prados, bueno, ¿qué debemos hacer los docentes? ¿No? Entonces, tendríamos que encontrar respuestas de manera que hagamos que nuestros estudiantes, sean críticos profundos frente a las agresiones que a veces ni siquiera son tan perceptibles. Alguna vez se dijo, no aceptes lo que te estén diciendo, sino analiza lo que te quieren decir cuando vienen los medios de comunicación con algunos mensajes. Porque tenemos que recuperarnos de la posmodernidad y más aún cuando estamos siendo sometidos a la amenaza tan fuerte en la que estamos. Este señor Nani Lampert, ¿qué nos dice? Para mantener la universidad viva con una finalidad social, cultural, científica, humana y política, es indispensable enfrentar y superar los grandes desafíos que la posmodernidad impone a la sociedad. La universidad necesita conciliar la cultura de los jóvenes con sus objetivos primordiales, que son la transmisión del patrimonio cultural y la formación integral. De otra manera, producirá una generación de personas sin capacidad crítica, alienados, consumistas desenfrenados, que reaccionan más por influencia de los medios de comunicación que por su propia conciencia y razón. Entonces, miren, tenemos un gran papel que cumplir, ¿no? Porque si no, como educadores, bueno, no podemos dejar a los jóvenes en esas prácticas, ¿no? Y muchas veces, bueno,
sin darnos cuenta alentamos, ¿no? A veces es mejor que estén los jóvenes distraídos en algunas cosas y no en el estudio. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Ya? Entonces, hay que recuperar a la juventud, hay que recuperar, pues, recuperarnos de estas amenazas de la posmodernidad. Creo que ahorita más y terminamos. La educación debe ser deber del Estado, como sabemos. Tendrá que enseñar en la posmodernidad al ciudadano a vivir en la aldea planetaria, transformarse en un ciudadano del mundo, aceptar la mundialización de la cultura sin perder y renunciar a nuestras raíces. Por lo tanto, en la posmodernidad la educación debe ser un acto de coraje, de osadía y un eterno desafío. Debemos asumir con humildad los errores históricos y tener la predisposición de superarlos para que podamos contribuir a la construcción de un mundo mejor. Bueno, tenemos mucho que hacer los docentes, ¿no? Para que la posmodernidad no influya en las generaciones, en el no importismo, la incredulidad, la pérdida de valores, de nuestros valores ancestrales. Ya es una amenaza, pues, contra el desarrollo de nuestro país. Y también aceptar ser ciudadanos del mundo, porque finalmente compartimos un planeta que en algún momento puede tener grandes complicaciones y ahí sí nos vamos todos. Y ahora al menos con los virus, con la salud, hay amenaza pues contra la sobrevivencia de nuestra especie. Ya. Edgar Morin nos ha planteado una nueva trilogía de valores. La responsabilidad individual con uno, la responsabilidad social, la responsabilidad con la especie y en consecuencia la responsabilidad con la vida. Entonces hay preocupación ya para no caer en estos extremos que la posmodernidad nos está empujando. Entonces la universidad tiene que hacer mucho y seguramente que las reflexiones filosóficas, epistemológicas y epistemológicas tendrán que respaldar esta recuperación pues, de nuestra presencia social y en el mundo, ¿no? Entonces, no podíamos dejar de revisar esto. Seguramente que hay muchas interrogantes y muchos roles que cumplir, principalmente siendo educadores y habiendo tenido acceso al conocimiento. Bien, entonces, bueno, hasta ahí este penúltimo tema. Mañana vamos a tener un último tema y no podíamos dejar de revisar tampoco esto. Si quieren alguna intervención, tienen la palabra, por favor, para también analizar este tema de la posmodernidad, ¿no? Porque prácticamente nos está influyendo mucho, ¿no? Bien, ¿alguna opinión respecto a esto? ¿Están muy callados? ¿Alguna opinión? Hola, hola, ¿se escucha? Diego, adelante. Sí, estoy con un ordenador, no sé si se escucha, un nuevo ordenador. ¿Se escucha? Sí, sí, excelente. Bueno, a ver, en relación a este análisis, obviamente si nos ponemos a analizar lo que está pasando en nuestro entorno, vamos a encontrar que la realidad va cambiando cotidianamente, los valores se van transformando. En la actualidad hemos visto cómo la ciencia está estableciendo paradigmas que obviamente son preocupantes para toda la humanidad. El hecho de clonar, por ejemplo, animales, el hecho de buscar la clonación de seres humanos, obviamente es un avance importante para la ciencia, pero en este caso estaríamos ingresando a espacios prohibidos, ¿verdad? Donde la ética, por ejemplo, estaría entrando en contradicción. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de estos aspectos, hablamos de otras ciencias como la bioética,
que va a ingresar a analizar estos nuevos fenómenos. Entonces, con el paso del tiempo, con este tipo de situaciones, problemas y nuevos valores que se van dando, también están apareciendo otras ciencias. En otra, como usted decía, el hecho de que se acepte el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Sí, siga nomás. Se fue. Víctor Diego Cruz. Víctor Diego, adelante. Bueno, parece que ha cenado su equipo. Si vuelve, le damos la palabra. ¿Alguien entonces? Antonio Canedo, hasta que vuelva Víctor Diego. Antonio Canedo. Vicente Pedraza después. Muy buenas noches, doctor. ¿Se escucha? Sí. Ok, muchas gracias. Saludos para usted y para todos los colegas. Bueno, a partir de la diapositiva principalmente, ¿no?, que se muestra de fondo, es claro entender, creo, de que la universidad tiene muchos retos de acá a futuro, tomando en cuenta justamente, ¿no?, esos cambios que se vienen dando y que de hecho se van a ir plasmando y se vienen plasmando en sí, ¿no? Y lo que sí, es decir, creo de alguna manera nos vamos dando cuenta de que realmente es complejo toda toda la ciencia, la educación en general. Y ese es, creo, el nuevo reto, ¿no? Gracias a ello también están surgiendo nuevas ramas del conocimiento, como es las ciencias de la complejidad, ¿no? En donde ya no es simplemente abocarse a una especialidad, sino que ya se ve por la interdisciplinaridad, la transdisciplinariedad, en donde ya se conjugan los conocimientos para crear nuevo conocimiento y de esa forma dar soluciones más eficientes, digamos, a los problemas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto a futuro en el que las universidades tienen que formar en ese sentido, de contemplando siempre que todo es complejo, que todo está sujeto a cambio, que nada es absoluto. Incluso anteriormente usted planteaba, ¿no? O nos daba a conocer de que, por ejemplo, ya la profesión tal vez de aquí a un tiempo sea por un tiempo. Y si queremos seguir o seguir manteniendo nuestro título, entonces, bueno, habrá que, en pocas palabras, volver a estudiar, actualizando y demás. Entonces, tal vez no está muy descabellada la idea. En ese sentido, también suena razonable, ¿no? Porque la ciencia y la tecnología sí o sí viene cambiando, los fenómenos se van a ir presentando y si no es a las buenas y tal vez a las malas, pero nos tenemos que adaptar y eso implica la reflexión constante, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Antonio. Víctor Hugo, ahora Vicente, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. ¿Me copia? No sé si se me escucha. Muy bien, excelente. Sí, doctor. Bueno, un poco referirme a lo que hablaba acerca de lo que decía Bauman, ¿no? Lo de la modernidad líquida. Me parece que hay algunos puntos que difieren un tanto a la coyuntura actual, ¿no? Si bien entendemos de que estamos bajo este aspecto de posmodernidad, habría que resaltar el hecho de que bajo la coyuntura actual, pues, hay algunos elementos, algunos paradigmas que quedan un poco medio descontinuados, ¿no? Me refiero específicamente a lo que es la ciudadanía global, este movimiento en donde hay una cierta lixiviación de fronteras y en donde hoy por hoy, si es que alguno de nosotros quiere viajar a algún país a efecto de la coyuntura, de lo del COVID, va a ver de que se han retomado con fuerza lo que es el elemento de fronteras
hay una nueva realidad que me parece que rompe paradigmas. De hecho, hay un pensador mexicano, Jalife, que habla ya de líderes que se pueden clasificar entre nacionalistas y globalistas, ¿no? Hay todo un entorno que ha cambiado en función a lo que me parece va a ser un elemento de clivaje, ¿no? De rotura, que es justamente lo de la pandemia. Entiendo, y usted lo mencionó, doctor, ya anteriormente, de que no es solamente este virus, alguien también mencionó de que había otro elemento viral también que reconfigura todo lo que habíamos visto, ¿no? No sé si ameritará el rebatir lo de Bauman, pero me parece que quizás podíamos estar hablando de una postmodernidad, ¿no? En el sentido de que hay paradigmas que necesariamente están, creo yo, rompiéndose. Usted valorará si es que estamos en esa ruta, pero me parece que no son tan estáticos los elementos, ¿no? También un poco hay algunos elementos, me parece que citaba un tanto a Fukuyama con lo del fin de la historia del último hombre, en donde habla ya también Fukuyama de que el elemento motriz para el desarrollo de civilizaciones era pues una lucha por el reconocimiento. Me parece que es un tanto dinámico y que en esta dinámica la coyuntura actual va a formar una parte importante acerca de esto, ¿no? Esto, yo concuerdo plenamente con lo que dice el compañero Víctor Diego, que hay rotura de paradigmas y que por ende vamos a vivir una nueva realidad, pues, ¿no? Posterior a toda esta nueva configuración, ¿no? Sería ese quizás el comentario, doctor. Muchas gracias. Sí, me parece muy correcto sus opiniones, ¿no? Tanto de usted y de Antonio. Nunca más el mundo va a ser el mismo, ¿no? Nunca más va a ser el mundo el mismo. Si no aceptamos la nueva realidad, bueno, nos vamos a equivocar. Y a veces hay tendencia a retornar a lo que antes era hace 3 o 4 meses, ¿no? Y eso en toda clase de actividades. No se acepta que realmente hemos pasado una experiencia tan grande que tenemos que acomodar todos nuestros valores nuevamente, lo que hacemos en la universidad también, a esta nueva realidad. Porque si no, no vamos a aprovechar esta amenaza que ha sido tan fuerte y desde la universidad nos tenemos que orientarnos bien. ¿Ya? A ver, y hay ejemplos tan sencillos que podemos darlos. ¿Ya? En la UNS estamos en vísperas de una elección rectoral. ¿Ya? Todos los candidatos están esperando, ¿no? Entonces, los tradicionales enfrentamientos entre candidatos ya no tienen lugar. Yo les hice notar a todos los candidatos. Hay que aceptar esta realidad que es diferente. ¿Ya? Entonces, ¿qué les he propuesto? De que haya un diálogo entre todas las corrientes para que generen una propuesta de emergencia, ¿ya? De emergencia, entre todos los que aspiran a ser autoridades. Primero. Segundo, que todos los cargos de mandos medios y jerárquicos, excepto los que van a ser elegidos por elecciones, ¿no?, sean por concurso de méritos. Entonces estaríamos iniciando otro tipo de relaciones dentro de la universidad, porque se acabarían las peleas y más bien todos estaríamos preocupados en atender a los temas académicos que prácticamente han sido muy afectados por la realidad que estamos viviendo. Yo les he propuesto, ¿no?,
Y yo sería el articulador, les dije, de que se reúnan virtualmente, por Zoom, ¿no? Y que ya dejemos de estar con esas diferencias que a veces nos llevan a utilizar tantos recursos, ¿no? Y más bien tratar de responder desde temas académicos a lo que va a ser el futuro de la universidad, porque la situación es incierta. Pero si vamos a estar con los enfrentamientos tradicionales, ¿no? ¿De qué va a servir? ¿De qué va a servir de que hayamos pasado con una situación tan dura y que todavía no acaba si vamos a seguir con las mismas prácticas? Entonces yo creo que eso sería una necesidad no cambiar, ¿no es cierto? Entonces así se pueden promover cambios tan pequeños o grandes o medianos, de manera que aceptemos todo lo que es consecuencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso se puede dar en todo nivel, porque si no, ¿cuándo? Si no cambiamos ahora, ¿cuándo? Entonces podemos tener mayores complicaciones. Y lo que puede hacer la universidad puede de alguna manera orientar en otras esferas también, quizás mayores, porque la universidad siempre ha dado luces en momentos críticos de la historia que nos ha tocado vivir, ¿no? En momentos de coyunturas muy críticas, la universidad ha dado luces. Entonces ahora también nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo mismo. Entonces tenemos que jugar roles pequeños, medianos, grandes, de manera que aceptemos esta nueva realidad. De lo contrario, bueno, nuestra realidad puede ser mucho más complicada, ¿no? Mucho más complicada. No es fácil asumir los cambios, asumir los retos, pero tenemos la oportunidad de hacerlo. Porque después del postmodernismo, ¿qué? Un postmodernismo, ¿no? Ya se ha mencionado, pero creo que es recuperando la ética, ¿no? Bueno, Morín llamaba la nueva antropoesis, la nueva ética, ¿no? La responsabilidad con uno, social, con la especie y con la vida. Es la nueva ética que tendríamos que asumir. Morín ha escrito para la UNESCO, ¿no? Entonces es muy respetado el libro que ha escrito, que es Los 7 saberes de la educación para el futuro. Y ahí nos propone, o nos ha propuesto ya, antes que hayan estos problemas, nos ha propuesto de que hay que trabajar en una nueva ética, la nueva ética del género humano. Bien, ¿alguna opinión más que tienen respecto a esto? Yo, por favor, doctor. Ya, adelante, Dalia. Más quería referirme, como Bauman habla de la modernidad, pero quería ver a la situación actual con la que estamos pasando. Y lo que quería comentar es lo que estamos pasando ahora, ya lo hemos vivido, ya lo hemos pasado. Y aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hace 100 años ya ha pasado, en 1918, por la Primera Guerra Mundial más o menos, ha pasado la gripe española, Sí, donde en un año han muerto 40 millones de personas. sí. Y esto ya ha pasado, igual en ese tiempo, y eso ha pasado muchas más muertes que ahora. Y el que no Sí, conoce su historia la va a repetir, como le digo. sí, Entonces, en ese tiempo y hasta ahora no se sabe de qué vino. Ha hecho igual que en este tiempo la culpa a la China, a Estados Unidos por la guerra que había, para que mueran en Europa, y al final se quedó ahí. Y está pasando lo mismo ahora. El ser humano es una persona de costumbres que se habitúa. Nos habituamos a todo lo que se nos aparezca, pero siempre y cuando tomemos decisiones inteligentes y nos basemos en la historia, en los acontecimientos, no olvidando de lo que ya ha pasado y lo veamos como algo desconocido que no ha pasado. En este tiempo tenemos la tecnología, tenemos toda la tecnología para poder comunicarnos, para poder salir de todo. Si en los años 1918, que no existía la tecnología como ahora, han podido sobresalir,
pues yo creo que nosotros como sociedad, como personas, deberíamos ya actuar y en la situación en la cual estamos, porque todos tenemos una función dentro de nuestra sociedad y podemos aportar de diferente manera, pero tenemos ahí todos los acontecimientos que han pasado hasta ahora para tomarlos como referencia y buscar soluciones. No que nos ahoguemos en lo que hay y veamos un abismo donde no vamos a salir. Si han salido y ha habido tantos muertos a nivel mundial hace 100 años atrás, entonces, ¿qué nos muestra ahora que tenemos mayor tecnología y podemos salir adelante? Que el ser humano a veces olvida y no analiza, no estudia, no ve su historia. Y el no ver su historia y no prepararse nos hace inmunes a todo. Pero nosotros podemos adaptarnos a todo. El ser humano se adapta. Como cuando hoy pues, hay personas que viven en el Polo Norte, personas que viven en el África, tremendas situaciones de calor, de alimentación, de todo. El ser humano se adapta. El ser humano es inteligente, pero cuando sabe su historia para tomar determinaciones y decisiones que le sean efectivas. Y ahí va la modernidad, ¿no? Lo que nos decía Bauman. Está bien la modernidad, pero siempre tomando en cuenta todos los acontecimientos pasados que nos van a ayudar a tomar decisiones certeras. Buenas noches, gracias, doctor. Muchas gracias, Talia. La única diferencia es de los acontecimientos pasados de que no estábamos tan interconectados como ahora, ¿no? Entonces ese ha sido un factor que ha generado velocidad en la transmisión del virus, ¿ya? Porque antes habían regiones muy alejadas, ¿no? Donde difícilmente había ese contacto humano, pero ahora ese es el mundo globalizado en el que estamos viviendo. Esa es la diferencia, ¿no? Si bien hemos pasado por varios momentos también de contagios, pero el mundo tenía regiones un poco aisladas donde no se llegaba fácilmente, pero ahora sí. Entonces, eso ha permitido esa transmisión tan violenta y tan rápida que lamentablemente ahora está alejada más que todo en Latinoamérica, ¿no? Nos está afectando con más fuerza ahora. Bien, ¿alguna otra opinión, por favor? Ya. Bien, entonces ustedes, ¿Doris quiere hablar? Doris. Ya. Ustedes están en un doctorado de Ciencia y Tecnología. Bien, hemos tratado de reflexionar sobre muchas cosas, con muchas posturas epistemológicas contradictorias entre sí, positivismo, racionalismo, ¿no? Entonces, tenemos una posibilidad de un ramillete, digamos, de posturas como para poder seguir reflexionando, ¿ya? Y la reflexión filosófica no se va a acabar, ¿no? Entonces, en algún momento acudirán a diferentes posibilidades que van a ser el sostén de su tesis, ¿no? Y porque hay que cumplir con el marco epistemológico para la tesis doctoral. Yo mañana les voy a mostrar algunos ejemplitos ya de tesis reales, de manera que vean cómo ellos han utilizado algunos principios que los han visto muy adecuados a la tesis que estaban desarrollando. Entonces, algunos son de Bolivia, ¿ya? Y algunos son también de otras regiones. Para que tengan el ejemplo, ¿ya? De manera que ustedes puedan fundamentar la validez epistemológica de la tesis que van a desarrollar. No se necesita grandes volúmenes para hacer eso, ¿no? Pero que haya un buen sustento, entonces su tesis va a estar bien respaldada. ¿Ya? Muchas veces puede estar incluso en
con observación del tribunal, ya, porque no todos, bueno, al menos la formación doctoral ahora está haciendo hincapié en estos temas epistemológicos. Antes no se hacía tanto, ¿ya? Entonces ustedes están dentro de un momento de desarrollo de contenidos que ha incorporado más el tema de la epistemología y la reflexión filosófica, entonces, para enriquecer sus trabajos de investigación que van a realizar. Entonces, ustedes tienen que tener seguridad en lo que están haciendo y, como les digo, mañana les muestro algunos ejemplitos muy sencillos, de manera que tengan una idea que siempre la pueden mejorar. ¿Ya? Bien, pero la idea ya la van a tener. Entonces, creo que hemos agotado el tema y mañana trabajaremos eso. Voy a tratar de también traer algo de la complejidad, ya que ustedes se han referido, ¿no? Un poquito nos hemos referido a la complejidad, pero mañana vamos a revisar algunos aspectos también que tienen que ver con la complejidad. Bien, entonces habríamos agotado y nos veremos mañana, que es la última clase, y les voy a también proporcionar los puntajes de cada actividad que estamos desarrollando. Ya, todavía nos falta, ¿no? Tenemos que hacer una tarea final que va a valer un buen porcentaje de la nota, de manera que tengamos completo el 100% de todas las actividades que se están programando, que ya las hemos realizado en realidad. ¿Ya? Bien, entonces nos despedimos hasta mañana, por favor. Mañana proseguimos con la última clase. Muy bien, doctor. Que tenga buena noche. Buenas noches, compañeros. Gracias. Doctor, hasta mañana, compañero. Adiós, doctor. Muy buenas noches. Doctor, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Hasta doctor. mañana, Buenas doctor. noches a todos. Mañana. Buenas noches.